Buenos días Tegucigalpa, buenos días San Pedro Sula, buenos días Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Comayagua, Ciguatepeque, Tocoa, donde sea que usted nos esté viendo esta mañana. Hoy es ya martes 4, así, pero producción, martes 4 de agosto del año 2026. A ver, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hay varios casos que están ahorita en la Corte Suprema de Justicia, que está conociendo, que están poniendo a prueba la capacidad de acción y la autonomía del Poder Judicial. Entre ellos tenemos el presidente Hernández, que lo vimos ayer, y vamos a hablar un poco qué pasó el día de ayer en esa audiencia, pero hoy comienza también la audiencia de la repetición del juicio de Keila Martínez. Más adelante, mañana tenemos el caso de Ardón, el viernes tenemos el caso de Roosevelt Hernández, muchos casos que están conociéndose en la Corte Suprema de Justicia que son determinantes para la historia. ¿Qué ocurre en este momento que están todos coincidiendo? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos ya nuestros invitados en algunos momentos, estamos esperando que lleguen, no han llegado todavía. Nuestros amigos Kenneth Madrid y Luis Romero, con quienes conversaremos para poder entender qué es lo que está ocurriendo en la Corte, cómo se explican estos casos a nivel procesal, ¿no? Y qué se puede esperar del Poder Judicial en medio de este momento. Así que ese será el más consciente del día de hoy. Quédese con nosotros, vámonos a más contexto y al regresar pues comenzamos ya con el programa. Durante una misma semana, los tribunales hondureños concentran varios de los expedientes de mayor impacto político e institucional de los últimos años. Ayer lunes, el expresidente Juan Orlando Hernández compareció ante la justicia por el caso Pandora 2. Para este martes, comienza la repetición del juicio por la muerte de Keila Martínez bajo custodia policial. El miércoles continuará el proceso contra el narcotraficante Alexander Ardón por lavado de activos. Para este viernes comparecerá el ex jefe de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández y avanzarán las diligencias prejudiciales relacionadas con Luis Redondo y los antiguos integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional pasado. Cada expediente se encuentra en una fase diferente. Algunos han llegado a juicio, otros apenas comienzan. En el caso de Redondo todavía se busca obtener y analizar evidencia antes de decidir si existe fundamento para presentar una acusación. Una comparecencia y un juicio oral producen consecuencias jurídicas distintas. Detrás de este calendario aparecen expedientes antiguos y deudas todavía abiertas. Keila Martínez murió en 2021. Los hospitales móviles fueron adquiridos en 2020. Pandora investiga el desvío de fondos públicos ocurrido entre los años 2010 y 2013. Las operaciones patrimoniales atribuidas a Alexander Ardón se remontan a los años en que construyó su poder político y territorial en Copán. Los casos avanzan después de una alternancia política, un relevo en la conducción del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia y la salida del poder de varios de sus protagonistas. Algunos regresaron al país, otros dejaron de ocupar los cargos desde los cuales ejercían influencia sobre las instituciones. La coincidencia permite al sistema proyectar una imagen de equilibrio. Ante los tribunales aparecen figuras vinculadas con el Partido Nacional, antiguos funcionarios del gobierno de Libre, un ex jefe militar y un ex policía acusado por una muerte ocurrida bajo custodia del Estado. La cantidad de audiencias puede producir una semana judicial extraordinaria. Su verdadero significado dependerá del tratamiento que reciba cada expediente, la selección de los jueces, las medidas cautelares, el acceso a las pruebas, la duración de los procesos y la solidez de las resoluciones. La justicia hondureña tiene esta semana una oportunidad para demostrar que puede aplicar el mismo rigor cuando los acusados alguna vez tuvieron poder. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. A ver, son varios casos. Aquí tenemos ya a Kenneth
Bienvenido, Kenneth. Gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gusto estar aquí con ustedes más conscientes. Son varios casos que están moviéndose ahorita en el juzgado, Kenneth, y lo que quería era poder conversar un poco para poder entender qué quieren decir todos estos casos a nivel de Poder Judicial, ¿no? Porque estamos viendo cómo el proceso de Keila Martínez se está repitiendo. De acuerdo. Y queremos saber por qué hay que repetir, qué quiere decir que haya que repetirse todo un proceso, ¿no? Tengo entendido que el oficial de policía que está siendo imputado por este caso, Harold Rolando Perdomo Sarmiento, fue sobreseído en el proceso anterior. Ya vamos a hablar de eso. También ayer pasó la audiencia de Juan Orlando. Mañana viene lo de la audiencia de Ardón. El viernes tenemos también un procedimiento por Luis Redondo, Roosevelt Hernández, también dos causas completamente distintas. Entonces, el propósito del programa de hoy es conocer, ¿es esto usual o por qué de repente se acumuló todos estos casos dentro de la Corte? Sí, bueno, es inusual que en una semana tengamos tantos casos que han estado bajo el ojo público dilucidándose. Pero asumo que es prácticamente, no es algo planificado, es algo que se dio y es en virtud de los diferentes recursos, pero hay casos que estaban bajo recursos de apelación, hay casos que estaban en casación, que obviamente el recurso de casación es un recurso eminentemente técnico en la doble instancia de un juicio oral y público, y solo por criterios eminentemente técnicos en la casación es que puede darse el caso que el juicio se repita. Es cuando ha habido errores en la forma esenciales del juicio, que no han sido adecuadas, una violación de ley, y es obviamente lo que procede. Porque generalmente la Corte Suprema no toma la decisión de casar la sentencia, de dictarla, porque es un juicio oral. Y cuando ha habido cierta evidencia que dejó de producirse en el juicio, no puede haber una resolución de fondo que realmente venga a generar esos cambios, porque debe respetarse los principios de inmediación, oralidad, transparencia. Entonces dice la Corte de Casación, en la sala penal, no podemos, esto tiene que regresar y desarrollarse el juicio con las formas esenciales previstas en el Código Procesal Penal. Vamos a comenzar un poco recordando cuál es el caso de Keila. Okay. No, que creo que mucha de nuestra audiencia, un caso que fue muy y sigue siendo muy vigente también. Keila Martínez es una estudiante de enfermería de 26 años y ella fue detenida el 6 de febrero de 2021 durante el toque de queda de la pandemia y trasladada a la posta policial de la ciudad de La Esperanza. Horas después apareció sin vida dentro de la celda. La policía informó inicialmente que se había suicidado, pero la autopsia de medicina forense determinó que murió por asfixia mecánica por sofocación causada de manera externa. Por el caso fue procesado el policía Harold Perdomo Sarmiento, que es el principal acusado, inicialmente acusado de femicidio agravado. Posteriormente la acusación fue recalificada como homicidio simple. ¿Qué quiere decir esa recalificación y cómo eso explica que ahora estemos comenzando ya nuevamente el juicio? ¿Qué quiere decir repetir el juicio? Sí, excelente, Oscar. Mira, primero quisiera también, para que tu enorme audiencia lo tenga claro, que cuando se recalifica el tipo penal es porque el Ministerio Público le ha dado una calificación, como es el caso de femicidio que se le dio de forma original a Keila Martínez, pero recordemos que el femicidio tiene una particularidad, que es cometer el delito por una cuestión de género, donde han existido relaciones desiguales de poder y están en una situación de jerarquía. Esa situación creo que la valoró el juez y decidió no darle la categoría de femicidio por creer que no había no murió por ser mujer, no había una discriminación al momento de la muerte por ser mujer. Esa fue la valoración que hizo el juez y por eso lo calificó a homicidio simple. Ahora, dadas las circunstancias, cuando me decís que ha habido un sobreseimiento, pues lugar a dudas que determinó el juez encargado de la causa que él no había intervenido en el caso, y cuando se da un sobreseimiento puede darse por varias cosas. Primero, porque la conducta no es típica, no está en un tipo penal, o porque la persona no tuvo ni siquiera un indicio de participación en ese hecho. Bajo esas circunstancias, obviamente cuando eso pasa, apelan a la instancia superior y una corte de apelaciones puede ordenarle al juzgado, decirle no es un sobreseimiento, este caso sí hay indicio de participación, y ordenarle que dicte un auto de formal
procesamiento. Ahora, en el caso de Keila Martínez, si están ordenando repetir el juicio, es que fue a casación. Y que Fue a obviamente casación, sí. fue a casación y al llegar a la Corte Suprema, como te decía, un recurso eminentemente técnico donde verificar si no hubo violación a las formas esenciales del juicio. Puede haber violación por quebrantamiento de forma esencial del juicio, que es cuando no respetaste las reglas de todo el debido proceso que estaba desarrollándose en la circunstancia y se dejó de apreciar alguna prueba, se dejó de desarrollar algunas acciones que son elementales en el Código Procesal Penal. Entonces la Corte de Casación dice, fundamenta categóricamente ese hecho y ordena al tribunal repetir el juicio. Ahora, la repetición del juicio no lo vuelve a desarrollar el mismo tribunal, porque ya hay un prejuicio. Claro, no podría conocer el mismo tribunal. No, entonces ahí de una sola vez también se designa el tribunal. Ya tiene las reglas de designación, qué tribunal ahora es el que va a conocer, ya no puede hacerlo el mismo. Si hay dos salas en el mismo tribunal, conoce la otra sala. La otra ¿no? sala, sí. Y si ya no hay otra sala, lo designan al tribunal de sentencia más cercano. Ok. Buenos días, Luis. Licenciado, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos también. Cuando se repite un caso como el de Keila, o sea, quiere decir que, según entiendo, no se evacuaron todas las pruebas, no se cargó toda la carga probatoria, no se presentó, no se conoció en ese momento, pero no quiere decir que el imputado es culpable. ¿No? Bueno, Ni que es inocente tampoco. Ni que es inocente tampoco. Porque hay que repetir el juicio. no, inocente Perdón. sí es. Bueno, inocente sí es según la presunción de inocencia. Inocente sí es. Buenos días a todos. En el mismo sentido del abogado Kenneth Madrid, efectivamente la Corte lo único que ordenó es repetir el juicio. En una nueva sala, un nuevo tribunal. Se va a repetir, me imagino que con las pruebas que ya habían sido propuestas y un tribunal respetando todas las garantías y el estado de inocencia entre ellos, va a hacer una nueva valoración sobre toda la prueba que se logre evacuar. ¿Por qué no una apelación? ¿Por qué repetir el juicio en primera instancia y no simplemente apelar y que la segunda instancia diga esto no se cubrió de la manera que se cubrió? Fíjense que esa es una de las falencias que tiene nuestro Código Procesal Penal desde el año 2002. Ya la Constitución establece que todo ciudadano goza de una primera y una segunda instancia y de una instancia extraordinaria. Sin embargo, durante más de 24 años que tiene vigente el Código Procesal Penal, ha tenido esta falencia. Siempre el Tribunal de Sentencias es una primera instancia y el Código lo que señala es que ante la sentencia definitiva del tribunal, lo que cabe es el recurso de casación, obviando la segunda instancia, porque el recurso de casación, como lo decía el abogado Madrid, es una acción completamente extraordinaria. Entonces, en tal sentido, nuestra clase política nuevamente le queda de ver al país el derecho a los ciudadanos de tener una segunda instancia. ¿Está de acuerdo usted que...? Es que mire, contarle un poquito. Sí, el detalle es que todas las demás materias tienen apelación y luego la casación. Pero en las discusiones, cuando se aprobó el Código Procesal Penal, recuerde que esto viene de un Código Procesal Penal modelo para América Latina que se aprobó por parte de toda la comisión especial que trabajó en este tema desde 1986. Y durante 10 años se tuvo esa discusión fuerte, un poco más menos en Guatemala, que arrancó con el 92, pero se establecía de que en virtud de que había oralidad, de que se respetaba el principio de inmediación, y la oralidad en ese momento era como la reina del proceso, se determinó que la doble instancia se cubría al momento de tener un recurso extraordinario de casación, porque ¿qué iba a valorar la Corte de Apelaciones si realmente era un juicio oral en el que no estuvo presente, todas las reglas eran orales? Entonces prácticamente todo el sistema convencional también estuvo de acuerdo en que la casación cubría esa segunda instancia. Y tal es el caso que todo el sistema interamericano de derechos humanos jamás ha sido condenado a Honduras por no tener una instancia de apelación, ¿verdad? Pero Costa Rica sí. Sino que no. Costa Rica también. Costa Rica entró en vigencia el Código Procesal Penal en el 98 y Costa Rica también adoptó la misma tendencia y Costa Rica solo tiene igual la casación. Ya lo reformó. Ya lo Técnica. reformó. En 2024 o 2025 hizo una reforma precisamente por un alegato de una parte que se sintió agraviada, que no tuvo una doble instancia. Sí. ¿Verdad? Como lo manda la Constitución, y es cierto, esa discusión
pues fue durante muchos años y fue una discusión bien técnica, ¿verdad? No podemos desconocer, ¿verdad? Que no fue algo que se hizo apresurado, sin embargo, la ley es la ley y ahora las personas que son condenadas no tienen derecho a una segunda instancia, sino que van de primera instancia, que los declara culpables o inocentes, directamente a instancia extraordinaria. Ahora, lo importante aquí es reconocer que un caso como este involucra dos partes. Primero, la víctima, ¿no? Y el derecho que tiene la víctima y el Estado, y la obligación que tiene el Estado de resarcir ese homicidio, ¿no? Ese caso, ¿no? Ese derecho que fue violentado, en este caso el derecho a la vida de la víctima, y el derecho que tiene el victimario también de la presunción de inocencia. ¿Puede asumirse entonces que repetir este caso vale como una segunda instancia o está nuevamente regresando al principio y vuelve para el procesado? Es todo un proceso tortuoso. El caso, vuelve únicamente a la etapa de juicio oral y público. Es decir, se van a obviar todas la etapa inicial y la etapa intermedia. Incluso se va a obviar la audiencia de proposición de pruebas, porque se va a celebrar con las pruebas que habían sido propuestas, ¿verdad? En la audiencia de proposición de pruebas, valga la redundancia. Partiendo de esto, licenciado, y desde el conocimiento general, ¿verdad? Porque solo las partes tienen el conocimiento específico que han tenido acceso al expediente. Yo creo que si nos remontamos en la historia, este expediente o este caso fue bastante atípico, ¿verdad? Porque fueron dos jóvenes que fueron detenidos, creo que fue en pandemia, si no me equivoco, cuando había un estado de excepción dada la pandemia en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, y fueron llevados a celdas diferentes. Ella, por ser una dama, fue llevada a una celda diferente a la que fue llevada su acompañante, quien estaba en la celda de los varones. Pues después apareció muerta al día siguiente, ese es el antecedente, ¿verdad? Y es precisamente esa circunstancia en la que se tiene que determinar, primero, si hubo una participación, ¿verdad?, con dolo por parte de algún miembro del Estado o de la policía. Segundo, que independientemente que se declare inocente o culpable a cualquiera de los que estén acusados, el Estado tiene una responsabilidad. Porque quien le privó de la libertad a ella fue el Estado a través de sus funcionarios o empleados. Y el procesado es un agente de policía. Los procesados son agentes de policía y empleados del Estado, pero así la haya matado un particular. Ella estaba en una celda policial y la responsabilidad estatal va a existir aquí en la China. Lo que se está determinando ahorita es si las personas acusadas tienen o no tienen responsabilidad penal, porque vaya, en aquellos días circuló en los medios de comunicación que hablaban de un posible suicidio con un suéter, creo, ¿verdad? Y que la altura de la puerta de la celda permitía que eso se pudiera materializar, que aparentemente ella andaba en estado de ebriedad y que por ahí no pudo reaccionar. Sin embargo, todas esas son especulaciones y son teorías que donde se van a desarrollar es en el juicio y van a ser desarrollados por los abogados, tanto del Ministerio Público que va a acusar de forma pública como por su acusador privado, si lo existe, y por la defensa que va a refutar esas teorías. Ahora, a ver, casos que se repiten, que pasan a casación, que vuelven juicios, hay todo el tiempo en el sistema de justicia, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando específicamente porque es un caso de muerte violenta de una mujer que en algún momento se calificó como femicidio, no sé si todavía es la causa, la figura con la que está conociendo, e involucra también agentes de policía y autoridades, representación del Estado. ¿Hay presión política en este caso para que se repita nuevamente por parte de organizaciones de mujeres, conociendo a Honduras como antecedente también un país sumamente violento con mujeres y con altos índices de femicidio? Bueno, siempre que muere una mujer, Oscar, hay presión política. Bajo cualquier contexto, recuerda que el país está bajo ataque las mujeres, digamos, porque somos uno de los países donde hay una tasa más alta de muerte de mujeres en la región y en toda América Latina. Pero en este caso particular, y me gustaría hacer un poquito de énfasis, Oscar, porque recordemos que este es el proceso penal, pero bajo cualquier contexto también hubo un procedimiento disciplinario en el cual se separó al policía. Porque la Idapol trabajó muy fuertemente en este caso. Yo lo recuerdo muy bien porque aún tenía yo alguna vinculación porque asesoré
de forma directa la reforma en Didapol, pero hubo una investigación seria y él tenía responsabilidad porque él tenía que custodiar esa captura, estar pendiente fuese mujer o fuese hombre. Él tenía que estar pendiente porque estaba en poder estatal en ese momento, y él sí fue separado. El Estado es responsable de todas las personas que detiene. Claro, por supuesto. Entonces él sí fue separado de la policía porque hubo una decisión disciplinaria en el cual salió de la institución. Ahora, el tema ahora es si hay responsabilidad penal o no. Y cuando tú decías este tema, es interesante porque primero mucho se habló de que podía ser un homicidio simple por las circunstancias que explicaba el abogado Romero, pero al final hubo una calificación distinta, no hubo una calificación de un homicidio simple y bajo esa circunstancia, mira, el Tribunal de Casación siempre verifica infracción de ley o quebrantamiento de forma. Son dos formas o violación de un precepto constitucional, que son los tres requisitos bajo los cuales se puede una casación. Hay casaciones todos los días. Todos los días, sí. Hay casaciones todos los días. Es un recurso muy particular. No todo el mundo es especialista en casación, también es una particularidad. Pero cuando... Es muy específico la especialidad. Es muy técnico. Y bajo ese criterio, siempre que llega un caso a la sala y obviamente verifican que se quebrantó una de las formas esenciales del juicio, y que no solo obedece a una mala interpretación del juez, sino que al contrario, o sea, que no puede subsistir por sí sola la resolución que tiene por haberse dejado de apreciar algunos de los elementos probatorios que hay o haberse quebrantado algún procedimiento especial en el juicio, que ahí se toman otra serie de decisiones en base a teoría, ¿verdad? El tema de la supresión hipotética, ¿qué hubiera pasado si esto no está? ¿Cambia el resultado o no? Si lo dejamos ahí, da lo mismo. Entonces, son varias tesis las que se toman ahí para poder tomar una decisión, y realmente dijeron que sí, que si esa prueba es esencial o no la que se llevó a cabo, sí hubiese cambiado la forma del juicio. Entonces, por eso es que ordenan repetirlo. Y fíjate que sí, cuando decía Luis que Costa Rica cambió, tiene toda la razón. Costa Rica cambió apelación porque yo recuerdo, porque estudié allá, cuando recién iniciaba el código, incluso hubo una primera reforma que crearon un Tribunal Superior de Casación Penal para los delitos menores de 5 años, porque no se daban abasto. Era algo demasiada carga, y al final se empezó a estudiar el tema de la apelación, y al final tomaron la decisión de colocar apelación, pero por la carga procesal. La Sala Penal y el Tribunal de Casación ya no se daban abasto, y fue una decisión... Es como una figura más que se ha puesto un recurso más. Fue una instancia previa antes de subir a casación, pero dada la cantidad de casos que tenían, y establecieron el tema de valorar muy fuertemente la apelación, pero tomando en cuenta ver el juicio oral. Ver el juicio oral, ver cómo se desarrolló el sistema de grabación, voz y video. Pero es la particularidad que tiene Costa Rica, ¿verdad? Pero el resto de países solamente se han quedado con la casación, y se ha interpretado que es la doble instancia. Me hace pensar que este programa al final sería bueno compartirlo luego con las facultades de Derecho, porque vamos a terminar teniendo una discusión sobre los distintos procedimientos porque están en distintas estancias. Vámonos a una pausa. Al regresar, ayer se reactivó el caso Pandora 2 con el expresidente Juan Orlando Hernández, que recibió su instancia de declaración de imputado. Salió, va a conocer su causa en libertad. Esa información ya la conocemos, pero ¿qué quiere decir que esté todavía un caso del 2012 circulando en los juzgados capitalinos? Ya regresamos. Diálogo y acuerdos firmes. Las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Si a tu hijo le da dolor de huesos o tu niña no tiene peso, si pasan débiles y con fatiga, o si sufren de fiebre repetida,
Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos dando una clase de Derecho Penal para las facultades de Derecho de Honduras. Caso Pandora 2. Caso Pandora 2 se volvió a conocer ayer. Si hacemos un poco de memoria, los antecedentes tenemos, esto es un caso que se fue conocido originalmente por la MASI, ¿no? 2010, 2013, el desvío de ¿cuántos? 182 millones 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura para partidos políticos y para campañas a través de ONGs. Las personas que fueron procesadas en algún momento y sobreseídos fueron Porfirio Lobo Sosa, Wilfredo Cerrato, Lilia Bográn y James Aldana. Ellos fueron sobreseídos. Se ordenó también a través de la apelación que Roberto Zúñiga y Jorge Johnny Handal continuaran procesados. David Ortiz permanece todavía prófugo y Juan Orlando Hernández, que compareció el día de ayer en los tribunales para dar su declaración de imputado. ¿Por qué estamos conociendo ahorita el caso Pandora 2, específicamente de Juan Orlando Hernández, cuando las probabilidades son que, por los antecedentes con Porfirio Lobo y que hemos visto, poco probable que haya una condena en su contra? Bueno, recordemos que el señor Hernández no había podido comparecer porque estaba cumpliendo su condena y resolviendo, y resolviendo su situación jurídica en Estados Unidos. Él retornó recientemente a Honduras, se ha sometido a la justicia, fue a la de audiencia de declaración de imputado. Se ha señalado una audiencia inicial y en materia penal los procesos van a avanzar cuando los acusados sean habidos. Como usted lo acaba de leer, hay unos que ya están dentro del proceso, hay otros que no han sido habidos e incluso hay unos que ya fueron sobreseídos. Muy probablemente el argumento del sobreseimiento que salió hace 2 o 3 semanas, creo también, no fue hace mucho tiempo, es que de acuerdo al Código Penal vigente en aquella época, los únicos que tenían participación, que podían ser acusados, eran las personas que tenían participación directa en los hechos que estaba investigando el Ministerio Público. En ese orden de ideas, el Ministerio Público tiene que probar que él tuvo una participación directa. En términos resumidos, el caso se limita a fondos estatales que fueron ejecutados a través de ONG sin seguir los procedimientos administrativos que manda la ley y que el fin de las ONGs no era necesariamente el de ejecutar fondos. Sino que era para desviarlo a campañas políticas. Sin embargo, fue pues una política de Estado de aquel momento de ejecutar sus fondos a través de las ONGs. Esto fue revertido en los gobiernos siguientes, pero el señalamiento está. Van a ser los tribunales. Yo creo que la suerte del señor Hernández, al menos por este caso, ya está corrida, ¿verdad? No creo que lo vayan a pasar de la audiencia inicial de una apelación o de una acción constitucional de amparo, pero que al final va a ser sobreseído por estos hechos. Porque es bien difícil que la cadena vaya a llegar hasta él, incluso si en las primeras personas que involucraron, porque me decía que hay una persona que sí fue procesada y sí fue culpada en este caso, ¿no? Fíjate que es que hay varios casos. Es que Pandora inició con Pandora normal y luego se incrementó a Pandora 2 por las líneas de investigación. Pero
quien es uno de los fuertes señalados y que aún tiene el proceso penal pendiente es Jacobo Regalado, que fue el ministro de Agricultura y Ganadería. Se elevó a juicio oral y público el caso de él, pero se estancó debido a que hay una serie de recursos de amparos pendientes que puedan ser resueltos. Y así hay muchos de las personas que fueron requeridas por el Ministerio Público. No solo de eso, muchos casos. Sí, también. o sea, todavía no está en la etapa en el que llegó a un juicio oral y están todos los procesados. Creo que producto de las acciones de amparo que interpusieron, se encuentra el expediente en suspenso en este momento. Pero hay muchos más. Recordemos que Pandora 2 era una línea de investigación derivado de ahí, que obviamente sobre lo cual se encuentra el expresidente Hernández, ¿no? Y que bajo ese contexto el expresidente Hernández tiene una particularidad, que él también en el requerimiento fiscal se establece que parte de esos 282 millones, específicamente 62 millones, fueron a parar a la campaña política de él. Ese es, digamos, el argumento fuerte del Ministerio Público. Que cuando se presentó el caso Pandora 2, durante la MASI, él era presidente de la República también en ese momento. Correcto. No, por eso no se le extendió la causa hasta él. Creo que fue derivado de una línea de investigación subsiguiente. Recordar que buscan la ruta del dinero, verifica el Ministerio Público. En un primer requerimiento fiscal él no estaba incluido, pero en un segundo requerimiento fiscal lo determinó que sí. Pero recordemos que estos hechos datan de cuando el expresidente Hernández era presidente del Congreso Nacional y que obviamente él estaba aspirando a la presidencia de la República. Y es por ese hecho particular que el requerimiento fiscal vino después, digamos, cuando pudieron verificar la ruta del dinero. Hubieron varios involucrados. Al final, es un tema en el cual se determina ahora si los requerimientos fiscales eran fuertes o eran débiles. Ya pudimos probar con la información que se tiene que el expresidente Porfirio Lobo Sosa fue sobreseído en ese caso porque también determinó que no existe ese ingrediente que habla el Código Procesal Penal, que es el indicio en la etapa de investigación, en etapa preparatoria intermedia, es indicio necesario para dictar un auto formal procesamiento. Al final la Corte de Apelaciones estableció de que en efecto el requerimiento no se sostenía solo y el sobreseimiento era procedente. Caso contrario de otros dos personas que tenían requerimiento fiscal, el Tribunal de Primera Instancia había determinado, el Juzgado de Letras había determinado que no existía mérito para ellos, como es el caso del exgerente de Banadesa y del gerente financiero de Banadesa, pero al final la Corte de Apelaciones dijo sí hay indicio. Entonces, por lo tanto, debe dictarse un auto de formal procesamiento y continuar el proceso penal. Entonces, hay varias particularidades que han sucedido. O sea, el caso consiste en que entró dinero a la Secretaría de Agricultura y este dinero se tramitó a través de ONGs para uso político de campaña, y estamos hablando de 200 y tantos millones de lempiras. Es como que estamos todavía en esa misma etapa. Tenemos el caso de Sedesol, que es exactamente igual, ¿no? a este de Pandora. ¿Es igual? Bueno, yo no conozco a profundidad el caso de Pandora, sí conozco el caso de Sedesol porque yo defiendo ahí. Fíjese que particularmente, licenciado, y voy a hablar con propiedad del juicio de Sedesol. El juicio de Sedesol dice el Ministerio Público que se destinaban unos fondos para ayudar a ciertas personas, que estas personas acudían a los bancos y que a la salida del banco los estaban esperando para quitarle el dinero. Ese es todo el juicio de Sedesol. Y que los proyectos no eran desarrollados. Primero, licenciado, creo que venir a denunciar 8, 10 meses después, un año después de que usted recibió ese dinero, es un acto completamente atípico, ¿verdad? Si a usted un político le ofrece un dinero que no es ni siquiera suyo, es del Estado, y a usted lo están esperando a la salida del banco para quitárselo, ¿qué tiene que hacer usted como ciudadano? ¿Quedarse callado o ir a denunciar al Ministerio Público? Inmediatamente tendría que ir a denunciar, porque hay un fraude ahí. Entonces preguntémonos por qué no fueron a denunciar estas personas, como punto número 1. Como punto número 2, licenciado, si a mí el Estado me da un dinero para arreglar mi casa y no arreglo mi casa y recibo ese dinero, yo tengo una responsabilidad legal con el Estado. Es más, en ese juicio de Sedesol tiene una particularidad. Si usted se fija, todas las personas que supuestamente recibieron el dinero y se les quitó,
firmaron letras de cambio. Entonces el Estado aquí lo que tiene que hacer es cobrar demandar a esas personas. que devuelva el dinero. El propio perito del Ministerio Público, estando en la audiencia inicial, dijo lo siguiente. Cuando se le preguntó sobre la trazabilidad y la ruta del dinero, lo que hablaba el abogado Kenneth, respecto a dónde iba a parar el dinero, que eso es lo que sigue el Ministerio Público. La línea de investigación de ellos, ¿sabe qué dice? Que llega hasta que estas mismas personas, que son supuestos ofendidos, llegaron al Banco Banadesa a cambiar el dinero. Más allá de eso no se sabe. No se sabe y qué es pasa, aquí sí. donde el pueblo tiene que empezar a ver estas cosas con frialdad. Ahora, el acto que es reprochable es que la ciudadanía se preste para este tipo de hechos, en caso que sean ciertos, ¿verdad? De ahí, los procedimientos. Vino el Ministerio Público y dijo que no se habían presentado las facturas, o que las facturas eran duplicadas, perdón. Eso no es cierto. Las facturas nunca fueron duplicadas. Lo que pasa es que son personas con el mismo tipo de necesidades y son proyectos que buscan fortalecer las economías locales. Y cuando digo esto me refiero a que al final el Estado trata de evitar que se venga a hacer una mega compra a solo para poner un ejemplo, a una ferretería grande y que desde aquí se lleve el material y se incurre en ese costo y lo que busque es que se fortalezca la economía local, que se hagan compras locales, y en esos pueblos no hay 20 ferreterías como pueden haber en Tegucigalpa, hay una o dos. Entonces, por lo mismo es que las facturas de los mismos lugares coinciden. De ahí, al que le iban a ayudar con su casa llevó facturas relacionadas con su casa, al que le iban a ayudar con otras cosas llevó facturas relacionadas con otras cosas. Pero lo más importante, licenciado... Pero había una premisa ahí, abogado, de que la persona que recibía la ayuda, y nos estamos desviando ahorita porque estábamos hablando del caso de Pandora, pero ya que estamos hablando del caso de Cedesol, porque siento que se parecen mucho en la premisa acusatoria, ¿no? Había un criterio de necesidad. Aquí en ICN se hizo una investigación también al respecto, donde se mostraba que muchas veces el beneficiario decía que era para una casa y esa casa ni siquiera existía o no era su casa exactamente. Okay. ¿Pero de quién es la responsabilidad? No, estamos de acuerdo, pero diga, ¿podría llegar el caso Cedesol a que la Fiscalía decida poner requerimiento contra Luis Redondo o contra Xiomara Castro por ese caso? Mire, yo creo que en un país con tan poca seguridad jurídica cualquier cosa puede ocurrir, ¿verdad? No podemos desconocer que somos un país con una institucionalidad bastante débil y podemos empezar a señalar ejemplos. Se está acusando al expresidente Hernández del caso de... Por eso pongo los ejemplos. Pero no se le ha investigado siquiera por la reelección, ¿verdad? O sea, en un orden de ideas, creo que ocurrió primero la reelección, o es un hecho más trascendental la reelección presidencial, y eso merece una investigación. Porque al final la Corte Suprema de Justicia lo único que hizo fue despenalizar hablar del tema de reelección. Jamás ha aprobado la reelección, ¿verdad? O esta es válida, no, esta sigue siendo prohibida por nuestra Constitución. Yo investigué esto en mi tema de tesis de maestría en Derecho Constitucional, y a la conclusión a la que yo llegué es que la reelección como figura política dentro de una constitución no es mala, porque le permite a los presidentes cumplir sus políticas de mediano y de largo plazo, es decir, aquellas que transgreden o traspasan los 4 años de gobierno. Sin embargo, por la forma como está redactada nuestra Constitución, es prohibida. Y es prohibida, ¿verdad?, porque se encuentra dentro de un artículo pétreo, con la salvedad que no podemos desconocer que la situación real del pueblo hondureño respecto a los años 80 y la actualidad es completamente diferente. Pero al ser un pétreo solo lo puede reformar el pueblo mediante la consulta. Me gusta el abogado Romero porque sabe salirse de las preguntas. No. Muy buen movimiento, abogado, muy buen movimiento. Vámonos a una pausa. Al regresar, este caso sigue moviéndose. Vamos a seguir escuchando. Quizás sea una oportunidad incluso para que desde los medios de comunicación revivamos qué exactamente es el caso Pandora, porque creo que hay
ya se nos ha olvidado todo eso que ocurrió y por qué está ahora conociéndose este caso. Pero hay otros casos que están conociendo también en este momento. Chandel Ardón tenía audiencia programada para el día de ayer también, en la misma corte donde iba a presentarse el señor Juan Orlando Hernández. Se enfermó la jueza y decidieron suspenderla y pasarla para el día de mañana. No tengo entendido que el día de mañana va a ser esa audiencia. Pero ¿por qué Chandel Ardón está procesado por lavado de activos y no por los 52 homicidios que reconoció formalmente en su declaración de culpabilidad en las Cortes de Estados Unidos? Eso al volver de la pausa. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos haciendo el análisis sobre todos estos casos que se están conociendo en esta semana en la Corte Suprema de Justicia, que representan la historia de nuestro país de los últimos 15 años, por lo menos, ¿no? Claro. Casos históricos que han sido titulares en su momento, que se ha perdido la información y el contexto con todo lo que nos ocurre diariamente en este país, pero que ahí están. Los juzgados tienen memoria larga, no olvidan tan rápido como los ciudadanos o como olvidamos la prensa. Ardón, Alexander Ardón fue juzgado, se declaró culpable en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, reconoció en ese proceso que lideraba una banda del narcotráfico y que cometió el homicidio de 52 personas, creo que él lo reconoció con nombres y sí, yo ordené, sí, yo permití, reconoció algunos que se cometieron bajo su acción directa y otros que fueron esto. Pero vemos que lo que el proceso cuando vuelve al país deportado es por lavado de activos. ¿Por qué entra por lavado de activos y no por los distintos homicidios que dice haber cometido? ¿Qué es más importante aquí, Kenneth? Sí, bueno, muy interesante. El detalle es que recordemos que cuando se da el hecho en Estados Unidos, el requerimiento fiscal viene posterior, ¿no? Posterior a que se den los hechos en Estados Unidos. Y bajo el contexto en el que se desarrolla, también hubo un proceso de privación de dominio de bienes para él.
Y recordemos que tiene que ver mucho con la ley de lavado de activos también. Hubieran habido varias reformas, primero que delito precedente, después no delito precedente, después etcétera. Entonces, es muy fácil para el Ministerio Público en su momento el poder presentar un requerimiento fiscal. Bueno, fácil en el sentido entre comillas, ¿no? Poder presentar un requerimiento fiscal porque al analizar el dinero y sus rutas de cómo movió la plata y sus bienes, con lo que él percibía, no hay una justificación lógica, ¿verdad? Entonces él dijo al Ministerio Público, por aquí nos vamos, y creo que podemos sostener un requerimiento fiscal, y también ejecutan la orden de privación de dominio por existir capitales ilícitos ahí en esos bienes. Ahora, el detalle es que presentas tú y dices, bueno, ahora viene el tema, ya reconoció que le dio muerte a más de 50 algunos nombres que sí salieron a relucir. Como de Aristide González, por ejemplo, no. Alfredo Landaverde también reconoció participación en ellos. Ajá, entonces, muy interesante porque en aquel momento yo recuerdo y discutíamos en la opinión pública que sería interesante, y yo espero que lo haya hecho así, que el Ministerio Público haya solicitado por medio de auxilio judicial, cooperación judicial a través del sistema norteamericano, obtener una certificación íntegra de todo lo que pasó en el proceso, donde sobre todo de él, que él reconoció esto, e iniciar diligencias en Honduras, porque nada es más preciado que la vida. No hay un bien jurídico protegido que esté arriba de la vida. Entonces también es muy interesante que no exista a esta fecha un requerimiento fiscal por este tipo de muerte, porque realmente ha habido una confesión expresa en Estados Unidos. ¿Sirve esa confesión, sirve como en la carga probatoria ya dentro de un juzgado? No, es que es una causa donde se desarrollaba otro tipo de situaciones. Es un indicio para comenzar una investigación efectiva que le pueda dignificar, pero el Ministerio Público acá, con eso que sucede en Estados Unidos, puede certificarlo, traerlo al país e iniciar una investigación para poder determinar con evidencia material en el país, las personas que también el vínculo familiar que fue ofendido por parte de ellos, etcétera. Es una investigación que puede ser sencillo decir que en Estados Unidos él reconoció esto, pero tener evidencia material física en el país, porque tampoco hubo evidencia material física en Estados Unidos. O sea, fue lo que él manifestó en el proceso, en otro proceso penal, no en un proceso penal particular por la muerte de esas personas. Entonces acá el Ministerio Público tendría que hacer un trabajo muy fuerte, yo espero que lo esté haciendo, para que esa gran cantidad de personas a las cuales perdieron la vida no se quede impune. ¿Y por narcotráfico, Luis, se le puede procesar a Ardón por delitos relacionados con narcotráfico, habiendo reconocido que lideraba una estructura y que tenía negociaciones con el Chapo Guzmán y que se reunía con los Valle, que se reunía con los Cachiros? Bueno, primero debemos señalar que son sistemas de acusación completamente diferentes. Uno se basa en la costumbre y en la conciencia del pueblo a través de los jueces por jurado. Y el sistema de nosotros, que es el sistema continental, se basa no en la costumbre ni en el sistema por jurado, sino que se basa en los códigos, lo que dicen los códigos, y en los jueces naturales, que son abogados, ¿verdad? Que son nombrados para impartir justicia. Por un lado. De ahí, por otro lado, el contexto en el que se dio la declaración en Honduras no sería válido, como dijo el abogado Madrid, sirve para un insumo. Pero si nosotros aquí en Honduras empezamos a analizar las cosas de forma concreta, el señor Ardón, si lo vemos desde una óptica jurídica, que es como se tiene que ver este tipo de cosas, y nos aislamos del ambiente político que se maneja en el entorno y el momento en que se está celebrando este juicio, el señor Ardón va a ser absuelto. Y va a ser absuelto por una cuestión técnica muy sencilla. Primero, la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando la nueva ley favorece al reo. Sí, tiene que favorecerlo. Ok, en el año 2021 se hizo una reforma que establecía que el delito de lavado de activos dejaba de ser un delito autónomo y se convertía en un delito precedente. ¿Qué significa esto para que el pueblo hondureño nos entienda? Que ya no se puede acusar solo por lavado de activos, sino que paralelo al lavado de activos,
que en mi opinión es la forma correcta de aplicar la ley, se tiene que adjuntar o acusar el delito por otros delitos, ¿verdad? Por el cual surge ese dinero. Y eso, en mi opinión, es válido por una sencilla razón. Somos un país con una economía informal. El 85% del pueblo hondureño maneja su economía informal. Entonces, si las cosas no fuesen así, todos los hondureños lo haríamos activos, ¿verdad? Pero bueno. Espéreme, para allá voy. A él, en este momento y en ese juicio, tengo entendido que solamente se le está acusando por lavado de activos. De 50 millones de lempiras y 42 por bienes lavado de inmuebles. activos. Sí. Por lavado de activos. Y ahorita ya no le pueden ampliar la acusación. No importa y es más, ya hay sendos antecedentes de los tribunales de sentencia y que han sido confirmados por la sala penal respecto a esta cuestión bien técnica. Después lo derogaron y volvieron a la figura de que el delito de lavado de activos es un delito autónomo. Pero esa particularidad de la ley estuvo vigente. Estuvo vigente, sí. Y por lo tanto le es aplicable. ¿Se aplica? Perfectamente, aunque el juicio se esté celebrando en un momento en donde la figura es distinta. La figura fue derogada. Fue derogada. Y ya no le aplica, pero estuvo vigente y le tiene que aplicar. Eso es de una óptica estrictamente jurídica. ¿Va a salir sobreseído Alexander Ardón? Es que ahí hubo una ley penal en el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando las leyes penales en el tiempo le favorecen, se pide que se le aplique, ¿verdad? Obviamente el delito precedente fue derogado después, pero por eso le decía yo a usted que fue esa serie de reformas que hubieron que van a marcar el destino de ese proceso, ¿verdad? Entonces, ahora, usted le preguntaba a Luis que no le respondió, ¿verdad? Porque le dice, puede ser el investigado por narcotráfico en el país, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, él puede ser investigado. Pero tendría que probarse también. Por supuesto, y tiene que recolectarse. O sea, mire, algo que es fundamental y que todo el pueblo no puede nomás agarrar la noticia. Ni lo que sucedió en el juicio de Estados Unidos lo puede traer aquí. Va a decir, y si lo traen es doble juzgamiento, porque él ya pagó por eso. Él ya, por esa conspiración para importar cocaína de Estados Unidos y otros cargos, eso ya pasó. O sea, aquí, pues, temas de narcotráfico tendrían que ser hechos diferentes de los cuales se llevaron a cabo en Estados Unidos, porque mira, el doble juzgamiento desde la óptica constitucional también, aunque en Estados Unidos sean los mismos hechos, pero ya se llame conspiración, pero usted agarra los mismos hechos y lo pone aquí y sea otra figura, es doble juzgamiento igual. O sea, los mismos hechos ya no pueden estar en un proceso, en un doble proceso penal. Entonces tendría que tener mucha información al Ministerio Público o hechos que u otros hechos de narcotráfico que también pudieron suceder que no posteriores o anteriores y que no fueron vinculados en el juicio de Estados Unidos. Ahí sí podría iniciar una investigación para ver si llega a un requerimiento fiscal. Sí podría, pero no por los mismos hechos. Es lo que se conoce en Estados Unidos como el double jeopardy, ¿verdad? Que es la doble persecución. Acá en Honduras le denominamos el doble juzgamiento. Lo tiene el Código Penal, lo tiene la Constitución, lo tiene el Código Procesal Penal como principios esenciales. El non bis in idem, ¿verdad? Entonces, eso está claro que pueden hacerlo, pero por hechos distintos. Y cuando me decía usted, bueno, prácticamente saldrá sobreseído, bueno, sí, seguramente sí tiene menos que el equipo de defensa ya debe estar pensando eso. Y como se va a un juicio oral, entonces pues obviamente lo van a absolver, ¿verdad? Es que aquí con tantas palabras sobre seguimiento y absolución estamos aquí dándole vuelta. Y por eso me llamaba la atención porque usted al inicio me dijo que se había sobreseído el juicio de Keila, ¿verdad? Pero, pero no es sobreseimiento en el de Keila, es el caso que vuelve al juicio oral y público para efecto de poder tener una absolución o una condena. Este mismo caso está Chandy Ardón. Regresa al juicio y va a poder verificarse si él se va a llevar a cabo el juicio para ver si él es condenado o es absuelto. Sí. Y de acuerdo a estas circunstancias, lo más seguro es que sea absuelto. Si aquí atrás tuviéramos un marcador de fútbol y pusiéramos absoluciones y condenas, van 3-0. 3-0 ya en los casos que hemos analizado el día de hoy. Vámonos a la pausa. Al regresar, Roosevelt Hernández también tiene un proceso esta semana ya por delitos relacionados con violación a la libertad de prensa desde su función como comandante de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a tener la suerte de los otros imputados que hemos visto el día de hoy? Ya veremos.
¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN, una nueva conciencia. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana analizamos con nuestros invitados, el abogado Luis Romero y el abogado Kenneth Madrid, todos estos acciones en distinto momento procesal que están ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia. Ya vimos unos juicios que se están repitiendo, otros juicios que están iniciando con audiencia de declaración de imputado, otros juicios que van ya a juicio oral y público, como el que acabamos de hablar de Alexander Ardón. El caso de Roosevelt Hernández. Roosevelt Hernández va a conocer este viernes en la audiencia de declaración de imputados, ¿ya no? ¿O inicial? No, es una audiencia de declaración de imputado. Declaración de imputado, el requerimiento fiscal que le presentó la Fiscalía por hechos relacionados con su actuar como comandante de las Fuerzas Armadas cuando el 26 de mayo de 2025 y otras fechas, porque eso fue reincidente desde los materiales públicos, desde los medios de comunicación de las Fuerzas Armadas, periódicos y medios de comunicación y canales de televisión, acusaban a los periodistas Rodrigo Bonarévalo, Juan Carlos Sierra y Dagoberto Rodríguez, señalándolos como sicarios de la comunicación y otro tipo de amenazas. ¿Qué va a pasar con Roosevelt Hernández en esta audiencia? Bueno, en esta audiencia no va a pasar mayor cosa, porque recordemos que las audiencias de declaración de imputado, ahí es donde la finalidad fundamental es que el imputado conozca los señalamientos que hace el Ministerio Público, se informe del requerimiento fiscal y que él manifieste lo que desee sobre los hechos. Yo, como generalmente a través del tiempo, cada una de las estrategias de defensa son diferentes, pero yo, si fuera mi defendido, le dijera absténgase de declarar y acójase a ese derecho constitucional y bueno, y pasemos a discutir sus medidas provisionales. Si va a quedar en detención judicial o si... Que seguramente será también como presidente Hernández. Igual. Será declarado... Es que pasan dos cosas para lo cual usted no puede tener una medida provisional diferente a la prisión. Es que usted tiene que ser escuchado en libertad. El código es garantista en ese punto. Ahora, ¿cómo no le pueden dar esa prerrogativa de ser escuchado en libertad? Sí, riesgo de fuga. Riesgo de fuga. ¿Cómo se cataloga riesgo de fuga? Ahí el Código Procesal Penal tiene 4 presupuestos, pero fundamental es tener un arraigo, que usted de una dirección física, donde esté viviendo hace muchos años. Segundo, la gravedad de las penas tiene mucho que ver, pero en este caso las penas no van arriba de los 10, 15 años, que es prácticamente algo ya que uno puede optar a alguien a irse
para no enfrentar el proceso penal porque tiene miedo a una condena fuerte. Y el otro tema es que usted, estando en libertad, escuchando el juicio en libertad, puede obstaculizar la investigación, pero ya no puede obstaculizarla porque él ya no es jerarca de la Fuerza Armada. Ya no es jerarca de las Fuerzas Armadas, es más, ya no pertenece a las Fuerzas Armadas, él ya creo que está en retiro. Entonces, lo más seguro es que las medidas provisionales es que vaya a su casa, ¿verdad? Prohibición de salir del país, o fianza, juratorio de algún bien que, como determine el juez y su equipo de la defensa lo establezcan. Y bueno, entonces él va a escuchar su juicio en libertad. Ahora, después de esa audiencia que vamos a ver, que la audiencia de declaración de imputado, vendrá la audiencia inicial, que al momento de estar él ya en libertad y no quedar bajo una medida provisional de prisión, puede desarrollarse en el término de un mes. Bueno, entonces, mire, el del expresidente Hernández, qué rápido, la próxima semana en la audiencia inicial. Puede ser que ese mismo caso lleve el caso de don Roosevelt Hernández, que señale la audiencia inicial la próxima semana, y prácticamente vamos a estar viendo que se pueden agotar esas instancias muy rápido, porque después de esa audiencia inicial aún falta una audiencia más, que es la audiencia preliminar, que es donde se decide si se eleva a juicio oral y público o no el caso, y generalmente si no hay mayor retraso, un mes después de la inicial. ¿Qué nos dice este caso, abogado Romero, sobre, porque es inédito, no solamente en nuestra historia, sino en la región, que un jefe de las Fuerzas Armadas esté siendo procesado por delitos relacionados con violación a la libertad de prensa, a la libertad de información? Bueno, recordemos que los periodistas no son cualquier persona, ¿verdad? Ustedes tienen una condición especial. No la persona, el trabajo. El retrato. Sí, pero son ustedes. Sí. Son ustedes, ¿verdad? Al final, lo que la ley protege no es su trabajo, sino la persona para que pueda desempeñar de forma libre su trabajo. No podemos desconocer los excesos que hubieron. El juzgado, de letras al que él se va a someter va a determinar la medida cautelar, como lo señalaba el abogado Madrid, y va a ser, en mi opinión, una medida sustitutiva a la detención judicial por lo mismo que dijo el abogado Madrid y por un factor más. Un juzgado ya decidió mandarlo a citar. Si la intención fuera meterlo preso, le libra orden de captura, está dentro de las mismas facultades del juez. Sobre la prueba, lo que usted nos señalaba anteriormente, y la libertad de prensa, yo creo que esto tiene que ser regulado, ¿verdad? Las autoridades tienen que actuar con ética y con apego a la ley, y en este caso en particular no podemos desconocer que hubieron bastantes excesos y que tienen que ser investigados, y al ser investigados no necesariamente significa que él es culpable o no es culpable, pero ese es uno de los hechos, el acto de atentar contra los periodistas, pero también tenemos las funciones que él, de acuerdo al artículo 272, cumplía respecto al proceso electoral, que creo que es como lo más grave por lo cual se le podría acusar. No podemos desconocer lo que ocurrió en las primarias y lo que ocurrió en las generales. Lo que ocurrió en las primarias y lo que ocurrió en las primarias. Primero, en las generales, El desastre de las primarias con lo de las maletas electorales y que andaban ahí, que supuestamente él había dado órdenes de no entregarlas o de llevarlas tarde, eso. Y después de que se celebró el proceso de elecciones generales, que él pretendía desconocer las elecciones. Y se trató de orquestar desde el Congreso Nacional, en donde también hay responsabilidad al respecto, una serie de herramientas para no reconocer el proceso electoral. Gracias a Dios no se dieron esas coyunturas y se respetó la voluntad del pueblo hondureño, por lo menos respecto al cambio. ¿Puede nomás abrirse el requerimiento fiscal, ampliarse el requerimiento fiscal de Hernández, por el que vuelva a participar el viernes, o es otro requerimiento fiscal que vamos a ver ahora? El caso, si se quiere extender hacia delitos relacionados con el proceso electoral o esto que acaba de mencionar el abogado Romero. Sí, no, bueno, en ese caso son dos casos diferentes, pero podría ser una misma investigación. Recuerde que prácticamente fue bajo las mismas circunstancias, pero el atentar contra ciertos periodistas era una línea de investigación muy particular, ¿verdad? Todos sabemos las portadas de los periódicos de las Fuerzas Armadas, cómo fue utilizado.
ser fuertemente confrontado con todo el gremio periodístico. Y la otro tema, por atentar contra el proceso electoral, queriendo tener las actas antes que los partidos políticos y que el Consejo Nacional Electoral se las diera de forma preliminar. Y hay otras varias acciones derivadas ahí de esas circunstancias. Bueno, lo que pasó en las elecciones internas también, debe de haber una... Si él no tuvo nada que ver, pues está bien, pero debe haber una investigación efectiva que demuestre qué fue lo que pasó, si las Fuerzas Armadas estaban involucradas o no. Pero esa es otra línea de investigación. Pero esa es otra línea de investigación. Y hay que agregar, Kenneth, que su función de las Fuerzas Armadas no es lo que lo tiene ahí. No, correcto. Él optó por actuar de la forma en que actuó, atacando periodistas. Es que él instrumentalizó las Fuerzas Armadas. Por eso está donde está. Es que mire, la función de las Fuerzas Armadas en el sistema electoral es custodia, transporte y vigilancia. Nada más. No es conteo, ni es atacar periodistas, ni es calificar la oposición, nada de eso. Pero yo... ¿Aprendió la Fuerza Armada la lección, cree usted? ¿Que habrán aprendido la lección los jefes de las Fuerzas Armadas? Es que yo no diría que si la aprendió las Fuerzas Armadas. Yo siento que ojalá hayan aprendido la lección. Los jerarcas. Los liderazgos que vienen ahora ascendiendo en la línea de mando. Y yo diría que yo espero que lo hayan aprendido. Porque este requerimiento fiscal, yo me uno a lo que dijo la Sociedad Interamericana de Prensa, que era un precedente interesante e importante, porque pone bajo la mesa la discusión de que no se debe atentar contra la libertad de expresión y libertad de prensa. Eso es esencial. No solo para Honduras, para todo el continente. Para todo el continente es fundamental, y creo que ese es un baluarte que la Sociedad Interamericana de Prensa lo califica como un precedente fuera de qué es lo que vaya a pasar. Si sea absuelto o sea condenado o en estas etapas sobreseído, fuera de todo lo que vaya a pasar, ya cree que es un precedente importante. Que se ponga en la agenda, que se discuta, que se le cite, ya es un precedente. Es que mire, como sociedad, independientemente de nuestras profesiones, cuando vemos que se coarta la libertad de expresión o la libertad de prensa, obviamente se debe actuar, porque creo que es uno de los bienes más sagrados que tiene también una sociedad democrática, donde se puede hablar libremente, donde usted no puede ser coartado por eso, y creo que por eso también hablan de que es un precedente importante. Y como usted me decía la pregunta, yo sí espero que los jerarcas o los que estén en la línea de mando, los que estén próximos a llegar, hayan aprendido la lección, y que realmente las Fuerzas Armadas deben de sujetarse a sus postulados constitucionales, no debe salirse de ahí, porque la Constitución les dice, y su ley constitutiva, que son obedientes y no deliberantes. Y si quieren deliberar, que se aparten de las Fuerzas Armadas y se dediquen a otro tipo de funciones. Y al regresar de la pausa, otro proceso que está también en otro momento procesal es lo que va a ocurrir con Luis Redondo y la Comisión Permanente también este viernes 7 de agosto. Así que vámonos a la pausa, y al regresar vemos cuál es el destino también de estos que todavía no son imputados, están siendo investigados. Por eso digo, otra etapa procesal. Ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los tres partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? No de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia.
Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. El próximo viernes 7, el señor Luis Redondo y los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional no están siendo llamados, me explican aquí los abogados, sino lo que se está haciendo es juramentando un perito. ¿Qué es lo que hace el perito que va a conocer el viernes? Sí, en efecto, Oscar, y aquí para que toda tu enorme audiencia conozca este tema, es que el Ministerio Público tiene la posibilidad, antes de presentar un requerimiento fiscal, para ir formando su acervo de evidencia, presentar lo que se llaman diligencias previas. Las diligencias previas son una serie de actuaciones que permiten que lo que vaya a desarrollar el Ministerio Público tenga ese manto de legalidad, de constitucionalidad y que sea válido en el proceso penal. Así como cuando se pide la autorización para una intervención telefónica, para que esas intervenciones telefónicas sean válidas en el proceso, necesitan autorización de juez, como cuando hay que hacer un registro en una vivienda, cuando hay que hacer un allanamiento, etcétera. Y lo mismo pasa cuando necesitas un perito para que le dé el manto de legalidad, en este caso a un video. Es decir, el video del Congreso Nacional de su red interna. Donde pedía que se reabrieran las 4.774 actas. Exactamente, donde tomaron esa decisión para que el video no sea cuestionada su legalidad dentro del proceso penal. O sea, el perito lo que va a decir, si el Congreso tuvo esta sesión este día, está el video que registra fidedignamente lo que ocurrió, en la cual estaban pidiendo que se hiciera esta acción. Y es un video válido, totalmente, que pertenece al tiempo de los hechos, al día, la hora en que se desarrolló. Es válido, no es hecho por inteligencia artificial, no es hecho bajo ninguna otra circunstancia y contrasta con lo que también está en las actas, que en efecto... Y ese dictamen pericial va y conforma ya el requerimiento fiscal. Exacto. Entonces, ya una diligencia previa es una actuación que ya tiene ese baño de legalidad dentro del juzgado. Entonces luego, cuando si llegan a tomar la decisión de presentar un requerimiento fiscal, entonces ya lo acompañan como una evidencia sólida para que que nadie va a cuestionar ya el video porque ya hay un dictamen que determina que es real, que es verídico y que ocurrió. ¿Y para qué sirve? Para ese indicio que pide el proceso penal al momento de determinar si hay un auto de formal procesamiento o no. Es fundamental para determinar ese indicio. Recordemos que el indicio no es certeza. Que generalmente cuando se dicta un auto de formal procesamiento, la gente piensa que la persona ya es culpable y no, ahí solo hay un indicio y es formalizar la imputación que le hace el Ministerio Público y luego para allá comienza el proceso penal, pero es para darle esa característica y creo que se está curando en salud, si lo quiere ver el pueblo hondureño así, para que sus elementos de prueba que son presentados ahí no tengan... no sean descalificados luego dentro del proceso ya judicial. Debe estar preocupado Luis Redondo y la gente, los diputados de la Comisión Permanente que se esté haciendo esta diligencia porque, según parece, indica que va a haber un requerimiento fiscal. Bueno, lamentablemente en Honduras muchas, no todas, pero muchas de las acciones se manejan de acuerdo a la coyuntura política del momento, ¿verdad? Y la situación política del país. Yo creo que toda denuncia tiene que causar preocupación a cualquier ciudadano. No podemos desconocer que el Congreso anterior fue un desastre. Sin embargo, el hecho que haya sido un desastre no necesariamente indica que hubo algún tipo de delito. Habría que empezar a analizar las cosas de forma individual y concreta para ir determinando si existen o no existen delitos. En este caso particular, tengo entendido que ellos ya comparecieron, ¿verdad?, a personarse ante el Ministerio Público y para la audiencia del viernes, el Ministerio Público y el juzgado. Primero, el Ministerio Público está en la obligación de poner en conocimiento al juez que los investigados ya cuentan con un apoderado legal. Y segundo, el juzgado, al tener conocimiento de esta acción, está en la obligación de mandar a notificarlos para garantizar el derecho de defensa. Recordemos que una cosa es lo que quiera probar el Ministerio Público y otra cosa es lo que necesite probar la defensa para evitar una acusación, ¿verdad? En estas etapas la carga de la prueba siempre se invierte.
Pareciera contradictorio que se pretende violar el estado de inocencia, sin embargo, es un derecho de toda persona investigada acudir al Ministerio Público, personarse al Ministerio Público y solicitar que se hagan diligencias en pro de sus intereses particulares. En este caso particular, ellos tienen derecho a proponer un perito, a proponer un consultor técnico, a que el consultor técnico haga las observaciones y a nombrar un apoderado legal como ya lo hicieron. Y por lo tanto el apoderado legal tiene el derecho de ir a esa audiencia y oponerse por la razón que sea, ¿verdad? Y va a ser el juez el que va a determinar si es válido o no es válido el argumento de la defensa o el argumento también del Ministerio Público. Tengo una pausa más todavía, producción. Sí, una pausa más. Vámonos a la última pausa. Al regresar, vamos a la pregunta con la que terminamos. ¿Qué nos dice del sistema de justicia? Pareciera un sistema de justicia sano, que por lo menos los procesos se están moviendo, pero ya vamos a ver. Usted está viendo más consciente. Ya volvemos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Doctor Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta semana, con todos estos procesos que los que hemos hablado el día de hoy, pareciera un sistema de justicia que se está moviendo, pareciera un sistema de justicia en el cual por lo menos los procesos están avanzando. En 30 segundos, Kenneth, porque se nos acabó el tiempo ya lamentablemente. ¿Qué nos dice esto del sistema de justicia hondureña? ¿Cómo está? Bueno, mire, Oscar, hay que reconocer varias cosas. Yo siempre manifiesto de que quizá el sistema en un 70% es sano, pero también hay un 30% que todavía es un poco insalubre el sistema. Hay contaminación de operadores, y porque lo vivo, a diario se lo digo, pero también reconocer que hay un 70% de buenos jueces, buenos fiscales, pero también un 30% de que se dejan permear por la otra parte, personas que también puede ser que lo hagan por ignorancia, que no estudian lo suficiente, pero causan perjuicio. Entonces yo diría que prácticamente esto que está sucediendo, yo quiero pensar de que todo va a salir bien, que está siendo objetivos, transparentes, imparciales. Y antes de cerrar, sí le quería hablar sobre lo que Luis dijo realmente de la apelación en Costa Rica, que es muy ilustrativo. Yo, como estuve allá mucho tiempo y siempre paso platicando con mis maestros y alumnos, en efecto, fíjate que lo que Luis decía pone en contexto. Yo no me recordaba de esa sentencia Herrera versus Ulloa, contra Costa Rica, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de donde viene del año 2003, y por eso Costa Rica cumplió con esa característica. Debemos cerrar ya, Luis.
también tenemos nosotros la obligación de acatar esa sentencia. Todas las sentencias son de obligación permanente. Gracias, hermano. Placer. Mañana hablamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay audiencia importante para Honduras porque mañana se evalúan los juicios políticos en Washington. Así que aquí vamos a estar conectados también para conocerlo. Gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Esto fue Más Consciente. Yo soy Oscar Estrada. Quédese con nosotros que inmediatamente viene Doctor Talks. Ahorita, dentro de unos minutos, pasan los comerciales y comienzan los doctores. Hasta mañana.